Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase número 21 de la materia Finanzas 2, correspondiente al 14 de octubre del 2020. ¿Sí? Estamos viendo el tema valoración de empresas. ¿Ya? Entonces, algo que vamos a aprender, para valorar empresas es necesario proyectar y para proyectar es necesario elaborar flujos de caja. Por lo tanto, ahora vamos a elaborar un flujo de caja hasta donde lleguemos, ¿sí? Entonces, el flujo de caja es el siguiente, les voy a compartir. Este es el ejercicio, ¿sí? Sería nuestro caso de estudio número 1. Ya, y fíjense, dice, un proyecto de manufactura, bueno, se los voy a ampliar un poco más. Un proyecto de manufactura requiere un monto de inversión fija de 220.000, de los cuales 100.000 corresponden a infraestructura, 120.000 a maquinaria. Equipo A 70.000, equipo B 50.000. Como ven, le he puesto pocas inversiones para que lo podamos hacer rápido, como es nuestro primer ejemplo. Luego dice, con todas estas inversiones, la capacidad de planta máxima o tamaño de la empresa es de 11.500 unidades. Además, se tiene gastos de organización que van a ser de 3.000. Por otra parte, se tiene que la inversión se efectúa en el año 0. O sea que no hay ampliaciones ni reemplazos. Ahora, para la evaluación se considera una vida útil del proyecto de 5 años. Lo vamos a evaluar a 5 años. El valor de mercado de la construcción se evalúa a 125.000 y el valor de mercado del equipamiento al final de la vida útil se evalúa en 20% del valor inicial. El estudio de mercado determina un precio promedio de venta de productos de 12. Bueno, vamos a trabajar aquí con una unidad que va a ser unidades monetarias, ¿sí? Ya no dólares, sino 12 unidades monetarias la unidad, siendo el volumen de ventas atribuibles al proyecto de 10.000 unidades por año, con un incremento, o sea que cuánto vamos a vender son 10.000 unidades, con incrementos del 5% anual. Los costos de operación son 20.000 los costos fijos y $3 la unidad de costo variable. Ya. ¿Qué más tenemos? El capital de trabajo requerido para el proyecto corresponde al financiamiento de un periodo de desfase de 40 días. Para la evaluación de la empresa, considera los siguientes parámetros. Tasa de impuestos del 25%, depreciación se calcula sobre el 16% y el costo de capital del proyecto, bueno, este costo de capital lo vamos a replantear y le vamos a poner los siguientes datos, ya que estamos en Finanzas 2, ustedes ya son capos en todo esto. Entonces vamos a dar estos datos adicionales. A ver, el préstamo del 60% a un 12% anual. Entonces, para el costo del capital, vamos a poner bonos del tesoro. $8. Rendimiento del mercado, 20%. Y beta igual a 1,20. Sí, entonces con esos datos calculamos el flujo de caja, ¿ya? Entonces todo ahora esto lo vamos a trabajar en Excel. Una explicación básica de lo que vamos a hacer
que quizá ustedes ya conozcan y seguramente estoy completamente seguro de que conocen bien, dado que llevan la materia proyectos. ¿Qué están ya llevando en proyectos? ¿Cómo les está yendo? ¿Sin comentarios? Listen, vamos a pasar a lo que es, que se llama planes de pago. Vamos a Sí, vamos a hacer realizar. planes de pago. En la materia de proyectos vamos a hacer eso, listen. Ah, Hemos ya. visto, estamos exponiendo todavía. Sí. Ya. Entonces, sí vamos a hacer un plan de pagos. Eso se hace rápido, ¿no? En esta clase espero acabar todo. Vamos a hacer un plan de pagos aquí, si se dan cuenta, dice 60% con préstamo bancario, ¿no? Pero nosotros cuando hemos llevado financiamiento ya hemos visto planes de pago, ¿no? Hasta con leasing hemos hecho, o sea que ahí también son cracks, ¿no? Incluso les he enseñado un simulador, ¿no? Para que se lo saque el plan de pagos. Sí, les he enseñado, ¿no ve? Sí, listen. Ya, perfecto. Entonces, eso significa que estamos bien, que la materia está ayudando a la otra materia, ¿no? Finanzas les está ayudando a entender más de proyectos. Hubiera querido que proyectos ayude un poquito a entender más de finanzas, pero tarde o temprano va a pasar eso. Entonces, voy a explicarles lo siguiente. Voy a pasar un poquito a dibujar aquí. Pasar una hoja en blanco aquí. Aquí yo tenía un cuadrito hecho. ¿Qué es lo que al final hacemos? El flujo de caja del proyecto. Ese es el resultado que queremos llegar. Ahora no nos importa tanto la van, el TIR, porque estamos haciendo el flujo de caja para practicar lo que es proyecciones, ¿no? Capital de trabajo. A ver, aquí tenemos, yo les había puesto esto para rellenarlo nomás ya, si es que íbamos a tenerlo en clase. Pero explicarles lo siguiente, todo proyecto tiene un ciclo de vida, ¿no es cierto? Y más o menos vamos a utilizar ese ciclo de vida para evaluar esta empresa. Partimos por la idea, que no es nada, solamente es pensar. Luego tenemos la preinversión, que solo es hacer estudios. Luego, la parte importante, después de la preinversión viene la inversión. Luego vamos a tener la operación y luego el abandono. Ay, perdón, aquí. Entonces, si yo esto lo pongo en una línea de tiempo, la inversión se realiza en el año cero. Este proyecto opera del 1 al 5. O sea, la operación es del 1 al 5. Y el abandono se da al final del año 5, pero entra dentro del año 5, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo vamos a utilizar para calcular este flujo de caja. Sí, lo vamos a hacer en Excel. Por lo tanto, me voy a crear una nueva hojita de Excel. Ya les comparto el Excel y comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro Excel es lo siguiente. Vamos a generar 3 hojitas. La primera hoja se va a llamar plan de inversión. La segunda hoja se va a llamar plan de financiamiento. Y la tercera hoja se va a llamar plan operativo. Ya, dentro de todo esto vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que
Primero necesito realizar el plan de inversión. Pregunta, ¿cuántos tipos de inversión tenemos? Inversión en activo fijo, activos intangibles y capital de trabajo. Perfecto, activo fijo, activo diferido o intangible. Diferido. Y capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Me hacen recuerdo? Es el activo corriente disponible, exigible y realizable. Sí, es el dinero necesario para hacer funcionar el negocio. Y obviamente para hacer funcionar el negocio, el disponible, el exigible y el realizable son necesarios. Entonces vamos a ir haciendo un cuadrito que aplique todo esto. Entonces mi primer cuadro, se los voy a marcar con colorcitos, ¿ya? Azul, verde, el de activo diferido y capital de trabajo naranja. Es decir, que ahora tengo que elaborar cuadros. Ahora, mi primer cuadro va a ser el cuadro de inversión en activo fijo. Entonces, si yo voy al, mejor les comparto pantalla, así ya voy moviéndome rápidamente. Entonces, inversión en activo fijo. Yo tengo que considerar todas las inversiones realizadas, ¿no? En este caso, voy a ir al caso, al ejemplo. Y las inversiones realizadas son las siguientes. Se va a comprar 220,000, los cuales 100,000 infraestructura. Entonces vuelvo al Excel. Y dentro de activo fijo tengo infraestructura. ¿Sí? Si revisamos el monto, me dice que son 100,000. Y luego tengo dos maquinarias, uno de 70 y uno de 50. Entonces, vamos a tener ahí, adicionalmente a esto, maquinaria. Si bien es imposible que una empresa trabaje con dos activos fijos, para temas de ejemplo y para hacerlo de manera más veloz, ¿ya? Porque algunos de los cálculos son repetitivos. Infraestructura tiene un valor de 100,000. Maquinaria A tiene un valor de 70,000. Y maquinaria B tiene un valor de 50,000. Entonces, como se dan cuenta, solamente realizar esto es elaborar el plan de inversión. Solo esto es el plan de inversión. Obviamente son muchos activos, es un listado grande de activos, ¿no? En este caso, como lo teníamos resumido, sí, solo tendríamos esta situación. ¿Ya? Ahora, total inversión. Mi total inversión va a ser la suma de estos tres. El mismo planteamiento ya me lo daba calculado y me decía que era 220. Entonces, este es mi primer cuadro. Ya. Entonces, una vez que he elaborado este cuadro, realizo mi cuadro de inversión en activo diferido. La inversión en activo diferido, clarito me dice, vamos a volver al ejercicio.
Gastos de organización serán 3.000. Los gastos de organización se realizan en la etapa de inversión porque lo que se desea es garantizar el funcionamiento del negocio y para eso es necesario invertir este monto de 3.000. Por lo que volvemos al Excel, inversión en activo diferido directamente, lo voy a poner 3.000, ¿no? Ya. Luego tendríamos que poner la inversión en capital de trabajo. En este caso lo vamos a detener un momentito por ahí. Bueno, no, lo vamos a realizar de una vez a ver si se puede. Entonces, lo primero que necesito para calcular el capital de trabajo. El capital de trabajo, en este caso, se hace por tres métodos. El primer método es periodo de desfase. El segundo método es el método contable. Y el tercer método es el método de necesidades operativas de fondos, ¿ya? Entonces, ahora, tomando en cuenta la inversión en capital de trabajo, sí, necesitamos calcular, bueno, vamos a ver qué nos dice el planteamiento. Se me ha ido un poco qué decía. Aquí está, ¿no? El capital de trabajo requerido será de un periodo de 40 días. Ya, bueno, todavía no lo podemos hacer porque como es método periodo de desfase, necesito determinar los costos del proyecto y calcular esos costos por 40 días para que sea la inversión en capital de trabajo. ¿Ya? Entonces todavía nos vamos a pasar un poquito. ¿A dónde nos vamos a ir? Al Excel. Ya tengo la primera hojita. Me falta el capital de trabajo nada más, pero para eso necesito algunos datos operativos. Por eso es que todavía no lo estoy haciendo. Entonces, le vamos a poner por ahora un nominal de 1 peso. Inversiones. Entonces, hay que realizar las siguientes inversiones. Primero, 220.000 en activo fijo. Segundo, 3.000 en activo diferido. Y tercero, 1 en capital de trabajo, que es referencial nomás, ¿no? Hasta ahí, ¿se ha entendido? Sí, Licen. Y dice, Ya. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es calcular, bueno, podemos hacer dos cosas. Nos vamos a pasar al plan de financiamiento, ¿sí? Entonces, tenemos aquí este total primero antes sumar el total de inversiones, lo cual significa que para este proyecto se necesita una inversión total de 223.001 unidades monetarias, en este caso bolivianos. ¿Sí? Para eso, nosotros no podemos directamente, no vamos a poder directamente comprar todo, nos vamos a financiar. Por esta razón es que vamos a hacer un plan de financiamiento. El plan de financiamiento tiene la siguiente característica. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta la estructura de capital. Luego vamos a hacer el promedio ponderado del costo de capital, que eso se denomina costo de capital, lo anotaremos, capaz no se acuerden ya. Bueno, yo creo que sí. Costo de capital. Y además vamos a realizar lo que corresponde a un plan de pagos.
Entonces, la estructura de capital, vamos a tomar lo siguiente, ¿ya? El plan de inversión, por ahora, vamos a trabajar con este plan de inversión. Por lo tanto, mi balance, ¿cómo sería mi balance? Mi balance tendría un activo que va a ser la sumatoria de activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo. Entonces, el activo fijo, estos serán los montos, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar el pasivo. Considerando ese activo, ¿cómo creen que sería el pasivo de la empresa? O el pasivo y patrimonio, perdón, el financiamiento. ¿Ya? Esto lo tenemos en el planteamiento. El planteamiento me dice aquí, determinar el flujo de caja considerando que la parte de la inversión se financia con préstamo bancario. El 60% se realiza con préstamo bancario. Ahora, en este ejercicio está planteado así. En la vida real, el banco te va a preguntar cuál es el destino del crédito y no lo puedes establecer solamente por porcentajes, ¿ya? Que quede un poquito claro eso porque si no, va a decir, así ha dicho, ¿no? Ya. Entonces, tendríamos una deuda. La deuda es igual al 60%, si no me equivoco, de la inversión en activos fijos. Fíjense, la inversión fija se financia 60% con préstamo bancario. Entonces, volvemos al Excel y decimos, la deuda va a ser igual. Perdón, aquí me falta. Bueno, sí, va a ser igual, no me falta nada, a 220.000 multiplicado por 0,6. Entonces, tenemos un financiamiento de 132.000. Ahora, este financiamiento me ayuda a pagar o me ayuda a cubrir lo que es las inversiones en activo, ¿sí? Por lo tanto, este total lo vamos a utilizar y lo vamos a calcular por diferencia. Aquí tendría el total y aquí tendría, ese es el total de la inversión. De ese total de la inversión vamos a ver que tiene que ser el mismo total. Pensemos lo siguiente ahora. El, eh, el capital aportado, el patrimonio aportado va a ser igual a los 223.000 menos los 132.000. Nos quedaría como deuda, no, perdón, como patrimonio 91.000. Y como deuda 132.000. Ojo, he dicho estructura de capital, todavía no he calculado la estructura de capital. Entonces, para esta estructura de capital, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis sencillo que es conocido como análisis vertical. Y ahí vamos a conocer las proporciones, ¿no? De financiamiento y todo eso. Uy, aquí no, es con copiar valores. Ahí. Entonces, tendría yo que tener un patrimonio de 91.000 y una deuda de 132.000 y ahora voy a proceder a realizar el análisis vertical.
Entonces, ahí tengo el patrimonio dividido entre el total. Entonces, si se dan cuenta, en uno estoy invirtiendo 60% y en el otro estoy invirtiendo, estoy financiando 60% a un lado y al otro estoy financiando lo que sería aproximadamente un poquito más de 40%, ¿no? Ahora, estos dos valores se manejan en porcentaje. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, Licen. Ya. Entonces, esto sí, cuando yo les doy el porcentaje de financiamiento y el porcentaje de financiamiento por deuda y financiamiento por capital, básicamente ya les estoy mostrando la estructura de capital. Esa estructura de capital, ¿para qué me sirve? Me sirve para calcular el promedio ponderado del costo de capital, que estoy copiando el pasivo para resolverlo, ¿no? Entonces, resolviendo, para calcular el promedio ponderado de costo de capital, lo que tengo que hacer es multiplicar el costo por su proporción. Ahora les voy a mostrar el documento Word donde establece el porcentaje de financiamiento, 12% anual. Entonces, volviendo al Excel, el costo de la deuda es del 12%. El costo de patrimonio o el costo de capital hay que calcularlo por la fórmula que es igual a la tasa libre de riesgo. Les voy a mostrar los datos antes de continuar. Aquí. Entonces, aquí le hemos planteado que... ¿Dónde está? Anotado beta y todo eso. Aquí está, ¿no? Los bonos del tesoro, el rendimiento del mercado y el beta. Con esos datos vamos a elaborar el KPM, ¿no? Que es el costo de capital. Entonces, 8%, 20% y 1.20. Entonces, volvemos al Excel. Donde nos decía que el costo de capital... Lice, Perdón, dime. ¿puedes compartir pantalla del Excel, porfa? Ya, perdón. Entonces, como les decía, el costo de la deuda es 12%. El costo del patrimonio va a estar determinado por KPM, que es igual a 8% más la multiplicación, ¿no? Más la multiplicación de beta, que era 1.20, multiplicado por, abrimos paréntesis, el rendimiento del mercado, que era 20%, ya el rendimiento del mercado, que era 20%, que además está restado de la tasa libre de riesgos, estado de 8%. Entonces, el costo de capital me da 24.40. Vamos a considerar ahora el costo real, es decir, el costo menos el escudo fiscal. Donde si el impuesto
a las utilidades de las empresas es del 25%, yo tuviera como resultado aquí 12% multiplicado por 0,75. Entonces, esa tasa del 12% debido a que se paga esa tasa debido a que se paga el impuesto a las utilidades de las empresas y esos intereses, el costo de la deuda disminuyen las utilidades, ¿sí? Se está disminuyendo el valor de la deuda de 12 a 9 y el costo de capital se mantiene constante. Ahora, se multiplica el costo real por la proporción, y esto en ambos casos, lo cual nos va a dar el promedio ponderado de costo de capital. En este caso, como pueden ver, es 14.47. Ahora, el plan de pagos. Vamos a decir que el dinero adeudado o el préstamo, es igual a la deuda, que son 132.000. Luego tenemos el plazo. El plazo son 5 años. Sí, vamos a ver el planteamiento. ¿Qué más me falta? Bueno, la tasa la tengo ahí. La tasa era el 12%. 12%, ¿no? Ya. Entonces, con esos valores, yo ya podría realizar el plan de pagos. ¿Qué método lo hacemos para el plan de pagos? Alemán, dice. Ya. Entonces, hacemos el método alemán, para lo cual yo tendría que calcular la cuota, o perdón, tendría que, como es alemán, tengo que calcular la amortización. Y la amortización va a ser igual al valor adeudado entre el plazo o el número de periodos. En este caso, la amortización nos da 26.400. Ahora, con todo esto realizamos el plan de pagos, donde tendríamos N, que va desde 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 años de crédito. Entonces, vamos a tener un capital adeudado Uy, perdón, aquí me falta el 0. Yo siempre lo hago con 0, ¿no? Ahí. Entonces, como les decía, el capital va a ser igual al total de financiamiento, que son 132.000. ¿Sí? Luego se va a pagar un interés. En el primer periodo, obviamente el periodo 0 es 0, ¿no? Luego vamos a pagar una amortización. Finalmente, la cuota. Entonces, vamos a resolver este ejercicio y tendríamos lo siguiente. Que la amortización va a ser 0 también,
la cuota va a ser 0 también. Ya, ahora, el interés va a estar calculado de el capital por la tasa, y esa tasa yo suelo fijarla con F4, uy, no, no está F4 aquí, F4, ¿sí? Luego la amortización ya la hemos calculado, la amortización son los 26.400 y la cuota sería igual a la suma de la amortización más el interés. Entonces, como cuota hay que pagar 442.000. Esto ustedes ya seguramente, como ya lo hemos hecho anteriormente y en Finanzas 1 también, deben tener ya dominio. Entonces voy a apurar un poquito. Ahí, esas son las cuotas. Ahí voy a arrastrar el interés. Y aquí hay que calcular el capital menos su amortización. Entonces, esto va a ocurrir hasta llegar a 0 y ya tendríamos proyectado, ¿sí? Entonces, hemos hecho el plan de financiamiento. Simplemente corresponde en realizar eso. ¿Qué más nos faltaría ahora? Nos faltaría calcular el plan operativo, ¿sí? Esto obviamente se le puede dar un poquito más de formatos con las celdas, pero hasta ahí nomás lo voy a hacer yo. Sí, entonces, ¿qué tuviéramos que hacer? El plan operativo. Vamos a ir viendo qué partes importantes tenemos en el plan operativo. Tenemos la demanda, tenemos un crecimiento de la demanda. Sí, con esos datos ya podríamos estar trabajando, sí, para poder determinar el tema de los planes que estamos haciendo, ¿no? Ahora, vamos a tener lo siguiente. Tengo que hacer el plan operativo. Dentro del plan operativo es muy importante considerar el tema de la producción, ¿sí? Y también el tema de la demanda. Demanda es la cantidad de productos que me van a solicitar. Ojo, la demanda solo puede existir desde el año 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ya, entonces, vamos a quedar ahí. No quiero quedarme con un ejercicio a medio hacer, ¿sí? Y en un minuto y un poquito más nos volvemos a conectar, ¿ya? Y resolvemos este cuadrito de demanda y un cuadrito de operación, ¿sí? Entonces, en un minuto y un poquito más nos conectamos. Dado que esta sesión de Zoom se va a acabar cualquier momento, ¿no?